Buenas nuevas para todos. Un cordial saludo desde aquí, Asunción, Paraguay. Para todos los que nos estén viendo, les doy la bienvenida en nuestro canal La Obra de Cristo desde Paraguay. Este canal que haya sido una iniciativa muy personal, luego de la lectura y experiencias vividas con la obra de Cristo, sentí la necesidad de compartir con mi gente, mi querido país, este mensaje de amor, de fe y de humildad que nos trae el Maestro Jesús. Es muy grato para mí recibir a la profesora María Elena Sarmiento, que es una mujer única, muy valiente, que es la primera en difundir la obra de Cristo en América y en el mundo. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a ir conociéndola. Bienvenida, profesora. Un gusto recibirte en nuestro programa. Y ya como te dije, para mí es más que emocionante tenerte con nosotros. Y me gustaría, si podés orientarnos, quién es la maestra, quién es la profesora María Elena Sarmiento, cómo aparece la obra de Cristo, qué nos enseña. Y por último, ¿qué invitación nos das? ¿Qué invitación les das a todos los paraguayos para recibir a la obra de Cristo en la vida? Gracias, profe. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida María Adelina. Bueno, en primer lugar te felicito, sí, porque hablando de valentía hay que ser muy valiente para hacer un canal, sí, y exponerte y mostrar tu rostro, aunque tu rostro es muy bello, hay que decirlo. Entonces, eso es lo primero. Bueno, darte un gran abrazo, toda mi gratitud también y un saludo muy cordial para todas las personas que van a ver esta entrevista. Bueno, mira, yo creo que todos somos de alguna manera profesores y aprendices. Yo siempre estoy aprendiendo, me gusta mucho, aunque tengo que reconocer que como alumna soy bastante desordenada, ¿sí? Y el que sufre con eso es mi profesor de violín. Bueno, yo hoy día soy dueña de casa, vivo en el campo, estoy retirada, ya cumplí con todas las actividades propias de la vida, de criar hijos, de educarlos, de cumplir con el sistema y hoy día entonces estoy haciendo lo que me gusta, que es aprender para enseñar. Así es que, bueno, en este retiro, que yo pensé que me iba a dedicar así como a tirarle migas a las palomas, ese era mi plan. Yo no tenía otro, porque dije, bueno, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Ya tenemos una casa en el campo y tenemos los perros con mi esposo y listo. Pero la verdad que Dios me tenía reservado una sorpresa y esa fue de alguna manera hacer un relato de una historia que a mí me había ocurrido y esa historia dio base a una especie de plataforma donde un año después me di cuenta que era el momento de entregar la obra de Cristo, que yo había recibido a partir de los años 90 de mi maestra Augusta Lagos Vanini. Augusta Lagos fue una mujer extraordinariamente avanzada para su época. Yo la conocí cuando ella tenía 87 años y ella enseñaba la obra de Cristo. Y ella fue una de las primeras mujeres que condujo un auto en Chile. También fue una de las mujeres que ayudó a promulgar el voto femenino en nuestro país. Así es que imagínate, había estudiado pintura en Francia. Era una mujer muy fina, extraordinariamente fina, y de hecho su nombre era Salvadora Augusta. Su padre la había bautizado así, entendiendo el espíritu que iba a entrar a esta tierra. En esos tiempos, como los años 90, como no había internet ni teníamos estas plataformas tan geniales hoy día, los conocimientos espirituales eran muy reservados.
eran solo destinados a grupos muy específicos y era muy difícil entrar en esos grupos porque era como que te tenían que invitar y era muy oculto, entonces no era como hoy día que es tan abierto y todos buscamos conocimiento espiritual. Así es que yo llegué allí de la mano de un amigo que me llevó, que le estoy siempre muy agradecida, un médico. Y llegar a ese lugar para mí fue como haber encontrado el hogar. Y yo siempre vi en Augusta la figura de una madre espiritual. Para mí era mucho más que una maestra. Teníamos una relación extraordinariamente bella, muy dulce, muy cálida. Si ella tenía que ir a hacer un trámite al centro, mira, yo atravesaba toda la ciudad para acompañarla a hacer su trámite, porque yo la amaba a ella profundamente. Diría que en la medida que ella nos fue entregando la obra de Cristo al grupo que nos reunimos para estudiar con ella, fue naciendo esta relación, donde nos convertimos en las mejores amigas. Yo a mis 24 años y ella a sus 87. Algo absolutamente asimétrico, pero sin duda había un destino, un destino que nos unió en base a estas enseñanzas. Y yo siempre la voy a llevar a ella en mi corazón. El motivo por el cual yo hoy día hago clases, en gran parte es por, primero, honrar a mi madre como profesora y también honrarla a Augusta como mi maestra espiritual. Estudié con ella, sinceramente, sin entender mucho. Yo tengo en ese sentido que ser muy honesta. A mí me gustaba más el hecho de ir a su casa y sentir esta energía y esta vibración tan elevada que se producía con la simpleza con que ella nos recibía, pero también con esa voz potente, con esa educación que tenía, con lo fina que ella era, nos recibía, ella leía una lección. Después comentábamos la lección, hacíamos una pequeña meditación para enviar luz al planeta y después tomábamos té. Y todo eso que ocurría una vez a la semana para mí era maravilloso, porque de verdad sientes que has llegado a un hogar, al hogar espiritual, que lo estás compartiendo con amigos, que estás absorbiendo un conocimiento que en primer lugar tiene sentido común, que no choca con ninguna religión, al contrario, es un conocimiento para cualquiera que desee estudiar espiritualidad, que puede tener cualquier religión o puede no tener ninguna religión. Cuando te vas adentrando en estos conceptos, te vas dando cuenta que primero parten como de una manera un poco religiosa, pero al poco andar en el primer curso y ya en el segundo te das cuenta que hay lecciones relacionadas con otros temas como la ética, como el amor, qué son los celos, qué es la fe, qué es la humildad, qué es la envidia, por qué se produce. Había cosas que eran muy prácticas y ya más adelante había conceptos que eran mucho más complejos, ¿sí? La explicación de las leyes universales y también todo el proceso de involución del alma desde que parte a la fuente y finalmente llega a convertirse en un ser humano y después todo el proceso de evolución que sigue el alma hasta convertirse en un espíritu reintegrado a la fuente, ¿no? Y espiritualizado. Así es que todo ese proceso tan complejo y tan extenso que estudiamos en 4 años con ella, me llevó a mí a comprender mucho más la vida, cuál era el sentido de nuestra existencia aquí en el planeta Tierra, por qué habíamos llegado aquí, hacia dónde se dirige la humanidad
qué es lo que se espera de nosotros. Y entonces, una vez que estudié con ella, bueno, viajamos juntas a la isla de Pascua, también fuimos a Egipto, pasamos experiencias extraordinarias allí, maravillosas, hermosas realmente. Cuando fuimos a Egipto ella tenía 90 años, pero tenía una energía, que era una mujer que tú no podías creer, que ella se subía a un barco, ella hablaba francés, inglés, y en un momento en el barco todo el mundo lo estaba escuchando. ¿Sí? Y entonces, donde ella llegaba había luz, y literalmente había luz, porque cuando fuimos a la Gran Pirámide, una luz emergió de ella, y me acuerdo que había unos turistas japoneses y le sacaban fotos porque lo que ella emanaba Era único. era, era luz Era luz. y era amor. Era, ¿sabes qué? Como la vibración de Cristo que de pronto llegaba a ese lugar, a esa pirámide y llegaba a ella, ¿no? Entonces imagínate el amor infinito que yo le sigo teniendo aún después de su partida a los 95 años. Bueno, perdón, perdón. Es que para mí ella realmente significó mucho. Bien, luego pasó el tiempo. Yo, aparte de mis actividades en el campo de la industria canadiense, comencé en el año 2008 a compartir algunas cosas que yo había estado aprendiendo, distintas cosas, como por ejemplo ponía un tema, fractales, y hacía un estudio de fractales. Después el tiempo, la teoría de Coleman y, en fin, el soberano integral. Hice muchos estudios y los empecé a compartir con la gente. Así es que ya a la gente le empezó a gustar esos temas que yo estudiaba y que compartía. Y así pasó bastante tiempo. Yo ya los fines de semana me empecé a dedicar a hacer clases de distintas materias espirituales, y en un momento pensé, yo tengo este libro del curso básico, tanto tiempo ya, y la verdad es que yo no me atrevía a enseñarlo, porque yo no consideraba que en ese tiempo que era una persona digna de hacerlo. Era tanta como el respeto que yo sentía por mi maestra, que sentía que no lo podía hacer. Hasta que un día, en el año 2014 aproximadamente, dije, en realidad, para un maestro, lo mejor es que el alumno se convierta en maestro. No puede ser que el profesor quiera que sus alumnos siempre queden en condición de alumnos. Eso fue lo que pensé. Y entonces creí en ese momento y con mucha certeza que a mi maestra Augusta no le hubiese gustado que este curso tan valioso hubiese quedado sin difusión. Así es que yo dije, bueno, con mis alumnas les dije, mira, esto es lo que ocurre. ¿Sí? Tengo este curso, si ustedes desean, yo se los puedo enseñar de la misma forma en que mi maestra me lo enseñó, haciendo una lectura, haciendo una breve meditación, y veamos qué pasa. Y ellas fueron, mis alumnas, las que dijeron, hagámoslo. Sí, entonces, gracias a ese impulso, yo me puse a hacer lo mismo que mi maestra hacía, guardando todas las distancias, por supuesto. Pero al ir haciendo esto, empecé realmente a repasar lo que ya había aprendido. Empecé a disfrutar de esa lectura, y mis alumnas también. Y al pasar un tiempo, en una de las lecciones, porque yo nunca supe muy bien de dónde había salido esta obra, no, nunca lo supe. Yo iba y tomaba las lecciones, nada más. Después una amiga empastó los 4 cursos básicos y me los regaló, de Travalen.
Entonces, leyendo las lecciones para mis alumnas, me encuentro con el nombre Madujez. Y dije, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Yo tenía una idea que este curso venía de Argentina, pero no sabía realmente el origen. Y me pongo a buscar en internet Madujez y había un libro en internet que se llamaba Lo que me fue revelado. Y ahí entonces compro este libro, que era el único ejemplar que había, un libro usado, y me encuentro con esta figura extraordinaria de esta mujer que se llamaba María Angélica, María Cristina de Yabayol, ¿sí? Y que había escrito con el seudónimo de Madujez. Entonces, déjame ver, para estar bien segura. Entonces, cuando ella escribe este libro, me doy cuenta que ella es la autora de la obra de Cristo. Entonces digo, esta era la mujer realmente que había recibido esta cantidad enorme de información entre los años 50 y los años 70 y algo aproximadamente. Ella era argentina, también una mujer muy fina, muy educada, lo cual me hacía relacionarla, por supuesto, con Augusta, porque yo decía, claro, para poder ser capaz de recibir estos conocimientos de esta manera tan precisa, se necesitaba espíritus muy avanzados y muy educados, de tal manera que tuviesen también la vibración y la frecuencia necesaria para poder recibir estos conceptos en este orden tan preciso, con esta inteligencia y con esta sabiduría. Así es que en ese libro leí que ella había partido su camino en una escuela espírita que después se transformó en una escuela espiritualista. Y ella comienza con este entrenamiento que ella había tenido a recibir mensajes. Primero la lista de la compra, como un pequeño mensajito, ¿sí? Se le hicieron algunas pruebas, en fin, el libro es encantador, realmente, y porque se ve toda su historia, ¿no? Como ella era dueña de casa, también tenía que cuidar de un esposo y hacer las cosas propias de ese tiempo. Así es que se reunía ella con sus primas en un principio, con amigas, y se forma este grupo de recepción de mensajes. Y con el tiempo ella comprende la importancia de la difusión de estos mensajes. Ella tiene una aparición de Cristo Jesús, una manifestación de Él, y entonces se le da esta misión de recoger estos mensajes, de ir purificándose cada vez más, de ir afinando, ¿verdad?, todo su sistema para poder recibir cada vez conceptos más avanzados, pero te estoy hablando realmente muy avanzados. Y cosas que realmente hoy día recién vislumbramos y comenzamos a comprender muy básicamente. Hay una persona, ¿verdad?, aquí en Chile que tiene un doctorado en física. Y ella es la que de alguna manera ayuda a comprender estos términos del curso más avanzado, que es Jimena Torres, que está enseñando la obra de Cristo junto con Gabriela Torres en Chile. Imagínate tener que tener una persona con un doctorado en física para entender estos conceptos que Madujez recibió en los años 50. Es que fue algo muy extraordinario. Y además entiendo que alcanzó a ser contemporánea de Josefa Luque, que escribió Arpas Eternas. O sea, esto te estoy hablando de 3 mujeres fabulosas, capaces, ¿verdad?, de recibir y de difundir estos conocimientos que en ese tiempo eran de alguna manera muy encontrados con la forma y los límites de la Iglesia Católica.
Esto era todo un desafío para estas mujeres. Entonces eran mujeres realmente también muy valientes, que dijeron, bueno, esto hay que hacerlo, ¿verdad? Con el tiempo se formó una escuela en Argentina, esas lecciones se fueron ordenando en estos cursos que hoy día la gente conoce. Y en el año 2022 llegó a mi casa un señor que había estudiado estas lecciones durante 40 años. Y por una indicación que él había recibido de la hija de Madujés de hacerse cargo de la difusión mundial de este curso, él llega a mi casa, aquí en el sur. Y entonces yo lo recibo y le digo, bueno, si tú me entregas esto, que era el curso ya complementario, más avanzado del que yo había hecho con Augusta, le dije, yo lo voy a difundir en la misma condición que Madujés lo quiso, que era gratuitamente, y la misma condición que Augusta siempre me lo entregó gratuitamente. Y pensando que hoy día existen los medios para hacerlo, porque en una de las conversaciones que he tenido con alumnos antiguos, ¿verdad?, de la escuela que la alcanzaron a conocer, ellos pensaban, no sabían cómo es que esto se iba a difundir por el mundo. Pensaban que a lo mejor la vibración iba a llegar a distintas partes del planeta. Elucubraban también, ¿no? Pensaban cómo podría ser esto en esos tiempos en que acuérdate que solo existía la radio. Así es que cuando este señor, sí, que tiene un nombre cósmico, que es José Gonzalo, ¿verdad? Que a él le gusta prefiere que digan ese nombre. Cuando llega a mi casa y me entrega esto, dicen que él tuvo primero esta instrucción por una parte y por otra una manifestación de Cristo Jesús, donde se le indicó también que él me había preparado mucho para esto, para que yo pudiera entregar esto, porque además, dado el amor infinito que yo tengo por mi maestra Augusta, siempre pensé en hacerlo con mucho respeto, con mucho cariño y también de una manera muy fina. Y siempre reconociendo la figura de Madujés como la autora de este conocimiento extraordinario, autora en el sentido de haber sido la persona capaz de canalizar todo esto para todos nosotros. Así es que comenzamos con un grupo de alumnos la digitalización de estos documentos. Lo hicimos muy en secreto, con mucho cuidado, revisando la coma, los puntos, haciéndolo sin cambiar absolutamente nada de aquello. Incluso conservando la forma de hablar de los años 50. Porque dijimos nosotros no vamos a cambiar nada para adaptarlo como a estos tiempos. Para mí era muy importante que se conservara la pureza, porque la gente hoy lo iba a poder entender perfectamente bien. Así es que así lo hicimos, nos demoramos aproximadamente 2 meses. En ese momento apareció un arcángel que mira el nombre, Angelo d'Arcangeli. El ángel de los arcángeles, ese es su nombre verdadero, ¿puedes creer? Entonces él me dijo, mira, yo te voy a hacer una página. Yo tenía una página, ¿sí? Pero él me dijo, no, yo te voy a modernizar tu página. La vamos a poner allí y allí vamos a subir en tu página las lecciones de la obra de Cristo. Él les dio formato, las dejó preciosas, súper lindas y listas para que cualquiera persona con interés, pudiese descargarlas desde allí. Así es que una vez que esto salió a la luz, muchas personas naturalmente de muchos países se sintieron totalmente llamadas a difundir este conocimiento. La necesidad de la difusión de la obra de Cristo está expresada en casi todas las lecciones de la obra de Cristo. Y
al difundirlas, yo sentí que estaba cumpliendo con mi maestra Augusta. Sé que es lo que ella hubiera querido. Y estoy segura que es lo que Madujez hubiese querido también. Ahora, ¿por qué me tocó a mí? Tal vez porque por ese amor que yo le tengo a Augusta. Creo que esa ha sido la única razón, la principal. Y también por este amor a Jesús que yo tengo en mi corazón siempre. Jesús sabe que si hay alguien que no es perfecta, soy yo. Lo tiene súper claro. Pero aún así, con todas mis imperfecciones, yo sé que Él me ama profundamente, como nos ama a todos. Y aún así, yo te diría que Él ha confiado en que yo podía llevar adelante esto a pesar de mí misma, a pesar de mis fallas y a pesar de que no hay nadie más lejos de la perfección que yo. Y cuando Jesús cuenta contigo para una tarea y uno sabe que no es la mejor carta del naipe, créeme que tú haces lo mejor que puedas para hacerlo de manera impecable y con excelencia. Eso es lo que yo sentí que tenía que hacer. Y así lo hice con todas las personas que me ayudaron a hacerlo, porque esto no ha sido una tarea solo mía. Al publicarse la obra de Cristo, naturalmente, esto fue como una especie de tsunami, tsunami cósmico, galáctico, y muchas personas se sintieron llamadas a cooperar en su difusión. Eso me hizo a mí sentir súper feliz. Y personas tan extraordinarias como Mari Molinero de España, como Angelo D'Arcangeli, como Gabriela y Jimena Torres, y otras personas más de otros países, como Roberto Gómez y tantos otros, ¿verdad?, de Costa Rica y de otras partes, se han sentido motivados para difundir estas lecciones y algunas de ellas para enseñarlas. Yo siempre pensé que debían aparecer nuevos profesores en todo el mundo, que la obra de Cristo, que la escuela de la obra de Cristo se transformase en el mundo y que el mundo fuese escuela de la obra de Cristo. Eso es lo que yo creo que debería pasar. ¿Cuál es mi rol en este momento? Me he estado reuniendo con personas maravillosas que están haciendo traducciones a distintos idiomas de la obra de Cristo. Estoy trabajando con un grupo para hacer la traducción a inglés, con lo difícil que es hacer la traducción de español a inglés, porque hay que conservar el tono de Madujez, el tono, ¿sí? Y hay que hacerlo de una manera muy sutil. Lo mismo está ocurriendo con traducciones a italiano, a portugués, a francés. Las vamos revisando, las vamos leyendo. Angelo, con su paciencia infinita, las va subiendo. Y de esa manera creo que hoy día yo puedo cooperar más aún en la difusión de la obra de Cristo. Ahora, yo nunca pensé que me iba a tocar hacer esto. Yo solo tomé la responsabilidad que sentía que tenía por el amor a mi maestra, por el amor a Jesús. Hoy día puedo también decir por el amor a Madujez, porque gracias a ella es que hemos recibido este material tan hermoso, tan elevado, tan fino, del que podemos disfrutar y con el que podemos ir transformándonos siempre para bien. Es un material impecable. Cuando uno lo lee, no solo lo lee, absorbe una vibración. Y esa vibración es amor puro, un gran amor hacia nosotros, hacia la humanidad
y yo espero que estos conocimientos se difundan por todas partes del mundo y que traigan a las personas la misma felicidad que me han traído a mí. Así es que eso es lo que puedo contestar de todas las preguntas que me hiciste. Maravillosa la historia para conocer un poco sobre la obra de Cristo, cómo ha llegado a tu vida y se puede sentir esa vibración en vos. Desde que empezaste, estuviste emocionada y fuerte contando la historia, que eso se transmite, esa vibración se siente, se transmite. Yo y me quedó un poco lo de sentirse digno para la difusión, para la enseñanza y yo creo que a todos nos pasa eso porque así también yo me sentía como que yo, Dios mío, tan imperfecta y bueno, pero voy a hacerlo, Señor, yo haré mi mayor esfuerzo, yo lo hago por ti aquí, pero vos mueve las piezas. Yo así le dije y se fueron dando las cosas, es algo divino, algo mágico. Así como dice en la obra, en el espacio se prepara, en la tierra se realiza. Entonces es soltar y confiar. Y las cosas se van dando. Em, y ojalá, así como usted dice, que llegue a las personas que tiene que llegar y un poco apresurado lo antes posible, porque el mundo está muy necesitado de este mensaje de amor, de fe. La humanidad está con mucha falta de fe, está muy deshumanizada y bueno, yo creo que este es el mensaje que necesita la humanidad recibir en este momento para despertar.